Buenos días amigos y amigas de Procal, una vez más con un webinar para compartir ideas, conocimientos. Y en esta ocasión tengo el gusto y agrado de presentar a Ricardo Carreón, es un buen colaborador de Aprocal, nuevo partner en este tema. Y él es un líder en tecnología y negocios que está enfocado en América Latina por más de 34 años. Desde 1990 ha ocupado posiciones de director general, ventas y mercadotecnia en algunas de las mayores multinacionales de tecnología. Ha sido presidente de las operaciones en América Latina de compañías como Intel, NCR Corporation y Sabre. Ricardo es totalmente trilingüe, habla español, inglés y fala portugués. Espero que esté bien. Bom dia. Bom Y dia, tudo bem? todo bien. Actualmente, don Ricardo está totalmente enfocado en proyectos y comunidades de inteligencia artificial, que el cual nos va a compartir más adelante. Y recuerden, Ricardo es Top Voice en LinkedIn, en inteligencia artificial. Mi estimado Ricardo, bienvenido, el foro es tuyo, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias César por la bienvenida, gracias a Procal por tenerme aquí esta mañana con todos ustedes. Un grupo bastante nutrido. Pues yo soy Ricardo Carreón. Prácticamente toda mi trayectoria profesional estuve con grandes corporativos de tecnología y hoy en día me dedico a inteligencia artificial. Soy fundador de una comunidad que se llama Crea con IA. Les voy a hablar también un poco de Crea con IA, que es una comunidad en donde pues tenemos personas entusiastas de la inteligencia artificial que la están implementando en sus empresas. Y la intención del día de hoy, pues, es dejarles a ustedes conocimiento práctico, que conozcan un poco más de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por mucho pues, digamos, de lo que hay alrededor, en realidad hay como que muchísima desinformación, ¿no? Es decir, hay mucho todos estos videos en el internet que hablan de que la inteligencia artificial hace cosas mágicas. La verdad sí hace cosas muy sorprendentes, pero por otro lado, pues pareciera como que la historia que se vende muchas veces es como si hiciera cosas mágicas de la nada y como si con unas cuantas palabras en un solo prompt pudieras lograr algo increíble. Entonces vamos a hablar acerca de dónde estamos, que sí estamos en un momento en el 2025 en donde muchas empresas alrededor del mundo están implementando la inteligencia artificial ya como parte de sus operaciones, ya no nada más como, le voy a dar ChatGPT a alguna que otra persona que utilice ChatGPT. Digo, y voy a hablar de ChatGPT. No es la única herramienta, pero sí es la primera que se viralizó, entonces es la más conocida y definitivamente la más utilizada. ChatGPT ahorita habla un poco acerca de la historia de dónde llegamos ahí y cómo es que la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, llegó al punto donde estamos, ¿no? La historia es más o menos la siguiente. La inteligencia artificial generativa, lo que es ChatGPT y otros modelos de lenguaje, es algo que se empezó a gestar de manera o empezó a acelerar su proceso hacia lo que conocemos hoy en el 2017. En 2017, Google, a través de sus diferentes laboratorios de inteligencia artificial, que Google ha sido a lo largo de las últimas décadas, pues una de las empresas que ha invertido más fuerte en inteligencia artificial. Google en el 2017 sale al mercado con pues digamos, una técnica de cómo procesar el texto, que texto es difícil de procesar, porque el texto, a diferencia de cuando uno procesa números, el texto es mucho más complejo. Cuando nosotros nos topamos con un párrafo o con una hoja o con un libro, no sabemos exactamente qué nos dice ese párrafo o ese libro si no leemos absolutamente todas las palabras. ¿Por qué? Porque algo hacia el final del texto puede cambiar el sentido de todo lo que se dice. Necesitamos verdaderamente entender palabra por palabra. Por esa razón, los sistemas que procesaban texto y trataban de entender texto hasta antes de este descubrimiento de Google, pues eran bastante primitivos, o sea, no eran muy buenos. Los chatbots hasta ese entonces, hasta el 2017, no eran nada inteligentes. Y Google sale al mercado con un descubrimiento que lo hizo, digamos, en sus laboratorios, pero puso a disposición de todo el mundo ese descubrimiento. Ese descubrimiento se llaman los Transformers.
Los transformers es un cierto tipo de modelo de procesamiento de texto apoyado en la inteligencia artificial, apoyado en redes neuronales, apoyado en lo que se conoce como deep learning. Y con los transformers, pues literalmente de la noche a la mañana se empiezan a generar nuevos modelos de lenguaje capaces de entender el texto de una manera pues mucho más inteligente que lo que se hacía hasta aquel entonces. Eso nos lleva a que tanto Google como otra serie de compañías empiezan a sacar una serie de modelos de lenguaje. Esos modelos de lenguaje todavía, como bien ven en este timeline en la pantalla, en el 2020 y en el 2021 todavía no eran públicos. O sea, estaban en los laboratorios, quienes ya estaban metidos en la inteligencia artificial, quienes estaban en la academia, etcétera, ya sabían acerca de eso. Quizá algunos ya hasta utilizaban algunos modelos como el GPT-3 previo al lanzamiento de ChatGPT. Ahora, cuando esto se vuelve ya como un algo viral, algo que todo el mundo conoce y se vuelve un fenómeno masivo, es en noviembre 30 del 2022. Noviembre 30 del 2022 es cuando ChatGPT sale ya como un producto, ya sale al mercado y realmente hay un furor acerca de ChatGPT eh, por ahí en su primera semana de que se presentó y eso que pues venía de una compañía hasta entonces desconocida, sin ningún apoyo de publicidad ni nada por el estilo. Pero cuando sale ChatGPT, que fue el 30 de noviembre del 2022, en la primera semana llegan rápidamente a 1 millón de usuarios. Se vuelve en ese momento la app con mayor crecimiento, más rápido de toda la historia, más rápido que Netflix, más rápido que cualquier otra, más rápido que cualquier app que haya estado en un iPhone o cualquier otra cosa. Y eso es en noviembre, bueno, ya más bien en diciembre del 2022, y se vuelve este fenómeno masivo. Este lunes, Sam Altman, que es el fundador o cofundador de OpenAI, la compañía que produce ChatGPT, dijo, al principio, cuando llegamos a nuestro 1 millón de usuarios, sentíamos que estábamos viralizando de una manera increíble. Sin embargo, este lunes pasado, Sam Altman dice que estaban firmando a 1 millón de usuarios por hora. Es decir, lo que en ese principio de ChatGPT fue un mega éxito de firmar a 1 millón de usuarios en una semana, lo están haciendo hoy en día a 1 millón de usuarios por hora. O sea, el ritmo de la IA generativa, ChatGPT ya es un fenómeno masivo. Aun y cuando no fuera IA generativa, ChatGPT ya está sirviendo a 2.000 millones de personas en el mundo. O sea, ya tiene un tamaño similar al que tienen las redes sociales. Y les digo, aun y que no lo consideráramos como IA generativa, simple y sencillamente lo consideráramos como un sitio web más, ya es uno de los principales sitios web del planeta, ChatGPT. Entonces, bueno, y obviamente no es solo ChatGPT. ChatGPT ha traído una explosión de herramientas. Muchas ustedes las verán por ahí, algunas son muy especializadas, otras son también muy generalistas. ChatGPT en general, pues tiene muchas herramientas y sirve para muchos diferentes propósitos. Está fundamentado en un modelo de lenguaje, es decir, es capaz de entender lo que tú le dices de una manera muy precisa y responder a lo que tú le preguntas en una variedad de formatos. Si le quieres pedir un email para mandárselo a un cliente, si le quieres pedir una carta para eh, eh, invitar a nuevos proveedores a una licitación. Si le quieres pedir la licitación completa, se lo puedes hacer, ¿no? Pero ya no es solo ChatGPT, ya hay miles de herramientas. En algún punto, desde aquel fenómeno inicial digamos, para efectos prácticos de inicios del 2023, porque como les digo, la fecha de salida de ChatGPT fue el 30 de noviembre del 22. Pues digamos, todo eso durante 2023-2024 y todavía al día de hoy siguen saliendo cientos y en algunos meses miles de nuevas herramientas. Entonces también es muy difícil para cualquiera de nosotros que no está dedicado 100% a esto, pues estar realmente
a la par de lo que está sucediendo. Todos los días hay noticias y todos los días hay noticias importantes. Ahora, ¿en dónde estamos en el 2025? En 2025 lo que estamos viendo nosotros es muchas empresas adoptando la IA generativa y no solo en los Estados Unidos. En México hay muchas empresas. Yo, a través no solo de la comunidad, sino de las empresas en las que participo, hemos estado ya cada vez más generando proyectos de implementación de la IA generativa en procesos productivos, de todo tipo, no solo en generar texto, digamos, por ejemplo, para las áreas de marketing o generar código para las áreas que hacen programación, sino ya también se está aplicando de cosas como cómo puedo yo, a través de la IA generativa, dándole un prompt en español, consultar mi ERP o consultar mi CRM. Ese tipo de cosas ya se están dando en México. O sea, no estamos hablando de algo que sea solamente un fenómeno de países como los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles serían las tendencias más importantes? Una es los modelos multimodales, es decir, los modelos como ChatGPT ya no solamente son buenos procesando texto, son muy buenos procesando texto y creo que eso ya no hay mucha duda de que la generación de texto con la IA generativa pues es muy rápida, tiene sus limitaciones, en ocasiones puede darte respuestas erróneas, hay que saber cómo trabajar con ella, hay que saber cómo darle prompts para poder tener todos los beneficios de productividad que nos trae, pero una vez que una persona conoce cómo utilizarla y tiene un flujo de trabajo en donde ya toma en cuenta tanto el potencial como las cosas que pueden ser limitaciones, en la generación de texto, los modelos de lenguaje son muy buenos. Ahora, cuando hablamos de lo que está pasando y cómo nos estamos moviendo hacia la multimodalidad, estamos hablando de que ya también ChatGPT y Gemini y Claude y muchos de los modelos más importantes ya también les puedes, por ejemplo, dar una imagen y decirle, explícame esta imagen. Ya les puedes dar una imagen de una máquina y decirle qué máquina es esta. Ya les puedes dar una imagen de, no sé, cierto equipo en la fábrica y te puede decir qué equipo es. O le puedes dar una imagen de un automóvil y decirle qué automóvil es. O una imagen de una, digamos, alguna foto que tomes en una de tus vacaciones y decirle en dónde estoy, en qué ciudad estoy, este monumento de que estoy tomando la foto, dame la historia. O sea, ya también puedes hacer que reconozca las imágenes y en base al reconocimiento de imágenes que te diga qué significa eso que está ahí. Entonces, eso ya habilita también muchas aplicaciones interesantes. Lo mismo con el audio, también pueden los modelos entender. Conversaciones en audio y no solamente entender lo que se dice en español o en inglés, sino también entender si quien está hablando, cuál es el sentimiento detrás de esa voz. Es decir, si la persona que te está hablando está enojada o está triste o está frustrándose, por ejemplo, para ambientes digamos, de centros de contacto, eh, así sea que el contacto sea vía un chat o el contacto que está recibiendo sea vía una llamada telefónica, los sistemas de inteligencia artificial generativa pueden decirte, sabes que esta persona está frustrada porque no le estás dando una respuesta, te lo puede estar poniendo en la pantalla para que tú sepas lo que está experimentando tu cliente y puedas actuar en consecuencia. También video también ya hay muchos sistemas que pueden hacer síntesis de videos. Simple y sencillamente le puedes decir, ¿sabes qué? Ve estos 50 videos de YouTube y dime cuál es el más apropiado para esto que estoy investigando, ¿no? Todo eso ya lo tienen los sistemas actuales. O sea, ya lo puedes hacer con ChatGPT. A muchas personas a lo mejor no saben porque todavía no saben cómo hacer los prompts o qué funcionalidad se tiene que invocar, porque hay muchas diferentes cosas, sobre todo en los usos avanzados o que requieren de hacerle prompts, que son digamos, estas consultas que uno le hace a la inteligencia artificial, que son prompts más elaborados o en algunos casos requiere de utilizar ciertas funcionalidades que no son las funcionalidades más obvias, ¿no? Entonces sí es importante aquí que la experiencia que se puede tener con los chatbots, sabiendo cómo utilizarlos, sabiendo cómo darles un prompt, puede ser mucho mejor. Y obviamente también ahí entra la cuestión de si utilizamos, no sé, ChatGPT o cualquiera de sus competidores, la versión pagada o la versión gratuita. Que muchos utilizan la versión gratuita, pero la realidad es que las versiones gratuitas están muy limitadas. Entonces la experiencia de uso sí es una experiencia mucho mejor utilizando las versiones pagadas.
No sé si por ahí hay alguna pregunta, César, o, o en la audiencia. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat o pasárselas aquí a César y con mucho gusto las vamos, manejando. No por el momento, Ricardo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, otra tendencia además de la multimodalidad son lo que se conoce como los agentes autónomos o los agentes inteligentes. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando nosotros entramos a ChatGPT y le damos un prompt, el prompt pues obviamente se lo tiene que dar un humano. Yo podría, y si quieren ahora, un poco después de presentarles los aspectos teóricos, pues ya les doy alguna pequeña demostración de algunas cosas utilizando ChatGPT y algunos de estos otros softwares. Pero bueno, hoy en día la mayoría de las personas, pues cuando quiere interactuar con la inteligencia artificial, entra a través de una computadora, como estoy aquí en este lugar, o entra a través de su teléfono celular y le da un prompt a la inteligencia artificial. Ese prompt, pues puede ser un texto. El texto es en español o en inglés o en el lenguaje que ustedes quieran utilizar. Y la inteligencia artificial va a tomar tu texto, va a tratar de entender qué es lo que le estás pidiendo semánticamente. Y digamos que los sistemas han ido mejorando de tal manera que los prompts en un principio, a principios del 2023, eran muy complejos. Tenías que dar un prompt muy complejo para que te entendiera la inteligencia artificial y muchas veces era frustrante porque no te entendía o te sacaba un resultado que no tenía nada que ver con lo que tú pensabas que le estabas preguntando. Hoy en día, cada vez más, los sistemas como ChatGPT y como sus competidores, lo que hacen es que entienden muy fácilmente lo que les preguntas, aun y cuando no estructures también su pregunta. Y la mayoría de las veces les puedo decir, la mayoría de las veces cuando el prompt no es exitoso, es más porque el humano que lo creó no supo cómo crearlo. Sí, obviamente, pues hay ciertas sutilezas en la comunicación con la inteligencia artificial. No es como si hablaras con tu compañero de trabajo con el que tienes 20 años trabajando junto. Con tu compañero de trabajo, pues ya sabes cómo trabajar y ya a veces ni siquiera necesitas decirle las cosas total y absolutamente estructuradas como una instrucción muy clara, sino le dices, oye, ayúdame con esto y te va a ayudar y a lo mejor muchas cosas ni siquiera las expresas totalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que está cambiando con los agentes autónomos? Un agente autónomo es una inteligencia artificial que ni siquiera necesita que lo prompten todo el tiempo. Vamos a suponer que tú tienes, por ejemplo, la situación que tiene uno de nuestros clientes que hace análisis de precios porque es un mayorista grande de frutas y verduras. Entonces, ahí los precios, como ustedes saben, en frutas y verduras cambian todos los días, pueden cambiar en cualquier momento, a una cierta hora del día puede haber alguna cierta decisión en alguna parte del mundo o alguna noticia en alguna parte del mundo que haga que suban y bajen los precios del producto mismo que tienes ahí en tu bodega, del producto que estás colocando una orden, del producto que estás esperando comprar, y eso es muy dinámico. Entonces, ¿cómo puedes tú estar analizando todas esas tendencias si realmente estamos hablando de miles de fuentes de información, estamos hablando de noticias, estamos hablando de muchas cosas que pueden afectar las órdenes que vas a colocar tú? Y pueden también afectar incluso el producto que ya tienes en tus bodegas, ¿no? Entonces, en ese caso podrías tú crear un agente autónomo. El agente autónomo estaría constantemente corriendo, consultando fuentes de información y cuando vea que hay alguna cosa que afecta el precio, ya sea que ya se afectó el precio, o mejor aún, alguna cosa que va a afectar el precio, pues entonces te dé una notificación o inclusive hasta que le cambie el precio a tu producto sin consultarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese tipo de situaciones, pues lo que quieres tú también es actuar rápidamente. Si el precio ya subió en Chicago o si el precio ya subió porque hubo una peor cosecha en Colombia del café y tú tienes un montón de café en tu bodega, pues a lo mejor quisieras ya cambiarle el precio a tu producto. Y si te esperas a que un humano vaya, consulte, vaya a ver en el internet, y identifique las cosas, a lo mejor ya es demasiado tarde para cierto tipo
digamos, de operaciones que están muy sensibles a precio y muy sensibles a este tipo de cambios. Entonces, podrías crear un agente autónomo. ¿Qué es un agente autónomo? Es un software que corre de manera independiente, lo creas una vez. Estoy tentado de decirles lo programas una vez, pero la realidad de las cosas es que hay mucho de esto que no requiere programación, ¿sí? Es decir, estamos hablando de cosas en donde tú creas a la gente en base a prompts que son en español, entonces no es programación. Sí requiere obviamente saber cómo hacer un prompt, pero los prompts no requieren que sepas necesariamente un lenguaje de programación. Algunos sí, otros no. Pero bueno, entonces tú puedes crear el agente una sola vez, el agente puede estar corriendo todo el tiempo. Además, puede haber colaboración entre múltiples agentes. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que les estoy dando, en donde tienes a una operación, digamos, de mayoreo de frutas y verduras a nivel central de abastos de alguna de las ciudades grandes de México, o cosas así. Puedes tener un agente que solamente sea experto en los precios de las frutas, o solamente en los precios de las verduras, o solamente en los precios de algún cierto tipo de commodity que tiene cierto proceso o que tiene ciertos proveedores, y que ese agente solamente consulte ciertas fuentes y te diga si va a haber alguna afectación en algún cierto precio, por ejemplo, en la carne que viene de Sudamérica. Entonces, todo eso puedes tú crear múltiples agentes, y múltiples agentes pueden colaborar entre sí para estarte entregando a ti y a tu equipo de seres humanos, obviamente, información en tiempo real, y para que tú puedas actuar en tiempo y forma, inclusive hasta puedas delegarle algunas de las decisiones al equipo de agentes. Eso te permite tener mucho mayor autonomía, eso te permite tener mucho mayor rapidez en la toma de decisiones, y obviamente también puedes estar monitoreando que lo que hagan los agentes pues sea lo que tú estás buscando que se dé. No sé si hay alguna pregunta aquí, porque este tema pues es obviamente en una, Fíjate, este, hay una página web que se llama kepa.com, lo puse en el chat, que te ajá, rastrea los precios en Amazon, ¿no? Cuando bajan y suben, sí, exacto. Ahí te dice, pues subió la televisión de plasma, ¿no? Entonces, gracias. Pero lo que ajá. entiendo por lo que acaban de explicar es que la gente puede ser más preciso, ¿no? O sea, puedes enfocarlo en un commodity, como comentabas, el café, o una categoría, ¿no? Autos, y que esté monitoreando. Es como la diferencia entre esta página, ¿no? Que te ayuda a rastrear precios en Amazon. Sí, totalmente. O sea, a la gente le puedes poner algo bastante más complejo, ¿no? Que a lo mejor para ese agente parte de la información viene de lugares como este, como Kepa, pero parte de la información es de otra naturaleza. Por ejemplo, evaluar cuáles serían los proveedores o cuáles son los países que pueden surtir eso, establecer como alguna gente podría ser un experto en evaluación de proveedores, donde ya le dices: quiero que me evalúes estas cuatro o cinco cosas de un proveedor, y hasta cosas no necesariamente nada más el precio, sino, quiero que me evalúes si este proveedor tiene estándares de ESG, ¿no? Y cumple con ciertos estándares de ESG, porque en mi corporación solamente compramos con proveedores que tengan una política de ESG muy clara, ¿no? Entonces, todo eso lo puedes programar en el agente, ¿no? Y de nuevo, no quisiera usar tanto la palabra programar, porque hay muchas de estas cosas que no las haces con programación como tal, sino las haces con prompts. Es un poco diferente. Son soluciones que muchas veces son soluciones de bajo código o no código, o sea, lo que le llaman low code o no code. Bueno, aquí el impacto que tiene todo esto en el mundo corporativo estamos ante la posibilidad de que haya una mayor disrupción en los modelos de negocios, y esa disrupción se puede dar muy rápido. ¿Por qué? Porque teniendo la velocidad que nos da la inteligencia artificial, la velocidad que nos dan los agentes y la toma de decisiones automatizada, pues puede ser que nuestros competidores tomen decisiones cuando nosotros todavía apenas nos estamos dando cuenta que cambió el precio. ¿Sí? Nosotros apenas estamos viendo que cambió el precio y estamos pensando qué vamos a hacer, y a lo mejor nos vamos a reunir con el director general para ver qué vamos a hacer, si es un insumo que es importante para nosotros y demás, y nuestro competidor ya tomó una decisión, ya actuó, ya cambió el precio y ya está en la carrera mucho más adelante que nosotros. Entonces, muy importante que participemos en esto, que no estemos fuera de esta revolución, y de nuevo, que veamos a la IA generativa pues como una herramienta que es una herramienta realmente
digamos, ya seria de trabajo y no nada más. Algunos yo creo que su experiencia con la IA generativa fue ver un montón de videos que hablaban de ChatGPT, que era algo así como mágico. Entraron a jugar un poco con ChatGPT, les respondió algunas preguntas y dijeron, ah, ok, pues ya esto es como una especie de Google el que vas y le preguntas, ¿no? Realmente lo que se está haciendo con la inteligencia artificial generativa va mucho más allá. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de agentes, y déjenme, me voy a regresar aquí a la página anterior, cuando hablamos de agentes, Por pues, cierto, ajá, alguien del público, podríamos decir que en lugar de programar sería automatizar en referencia a los agentes. eh, sí y no, porque, o sea, cuando tú hablas de automatizar, yo pensaría más en flujos de trabajo que son fijos, ¿sí? O sea, sí, hoy en día sin inteligencia artificial tú te puedes agarrar algo donde dices, a ver, tómame esta base de datos, por ejemplo, un envío de cartas a proveedores, ¿sí? Tengo 50 proveedores o 100 proveedores, tengo una basecita de sus emails en un CRM, tengo una carta que ya creé y le digo, a ver, tómate todos estos nombres, tómate esta carta, créame las 50 versiones y mándalas. Eso es automatización, ¿sí? Que es básicamente tomar la base de datos, tomar la carta, juntarlas como con un formato y luego mandarlas. Eso es automatización, o sea, es básicamente tomar pasos que ya están muy, muy definidos y hacer que se ejecuten en automático sin que tenga que haber una intervención manual. Eso sería automatización. Eso lo puedes hacer con herramientas como Zapier o como Make. Pero si tú lo que quieres es decir, ¿sabes qué? Voy a mandar esas 50 cartas a mis proveedores, pero cada carta va a ser un poco diferente, porque en algunas cartas voy a enfatizar ciertas cosas, en otras voy a enfatizar otras. Y el texto que le voy a mandar a cada proveedor lo va a hacer un agente inteligente, personalizado, de tal manera que maximice el impacto, porque el proveedor sabe que lo que venga ahí va a estar, va a ser algo relevante para sus operaciones y para su relación conmigo. Entonces ahí ya puedes decir, ah, ok, hay un agente que en base a lo último, que a lo mejor lo último lo consulta del CRM o lo consulta incluso hasta del internet y ve las noticias y lo que sea, y genera una carta que es total y absolutamente personalizada, ahí ya estás hablando de que hay una cierta inteligencia. Inclusive, digamos, ya hay campañas en donde casi, casi que toda la campaña la maneja la inteligencia artificial. O sea, en donde quien te contacta, inclusive vamos a suponer en LinkedIn. Alguien te contacta en LinkedIn y te manda un mensajito y te dice, oye César, estoy pensando tal, tal, tal y tal cosa. Tenemos este nuevo ofrecimiento en la empresa, ¿te interesa? Ah, no, pues sí me interesa. Y todo ese flujo de comunicación con esa persona realmente es un flujo que es con una inteligencia artificial. O sea, tú no te estás dando cuenta, pero quien te está contactando, que sea una cuenta de un humano, está haciendo un chatbot y te está diciendo cosas que son relevantes a lo que tú quieres escuchar, ¿sí? Espero que no tengamos una inteligencia artificial aquí, pero un buen amigo de Aprocal y colaborador, Germán, Ajá. me quedan dudas de las acciones que pueda tomar la IA sin supervisión de un humano. Depende de la industria, una alucinación puede costar mucho dinero y aún existen muchas alucinaciones en la IA. Sí, ese es un punto importante y es un punto que es clave en el desarrollo de los agentes, que es la IA tiene estas alucinaciones. La alucinación es cuando la IA te da una respuesta equivocada, ¿no? Ahora lo que se está haciendo con algunos de estos esfuerzos y por qué se están haciendo como esfuerzos multiagente es porque muchas veces cuando vas a tomar una acción no haces como que una sola respuesta, sino haces múltiples respuestas que son evaluadas por un agente que ve cuál es la mejor respuesta y en base a eso ejecuta. ¿Eso acaba con las solucionaciones al 100%? No, pero dependiendo del modelo de uso sí puede reducirla significativamente al grado en el que sí puedas tener una inteligencia artificial que te da un volumen, digamos, un cierto margen de confiabilidad que sea aceptable. No va a ser el 100%.
Eso sí es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas que se pueden hacer aquí, además de la innovación disruptiva, experiencia muy personalizada, por ejemplo, en operaciones comerciales, en retail, donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Voy a mandarle a cada uno de mis clientes una promoción diferente. O sea, no es que le voy a mandar a fulano, no es que voy a mandarle a todos mis clientes las mismas promociones como sucede hoy, sino a ciertos grupos de clientes o inclusive a nivel, esto puede llegar al punto en donde a nivel personal a ti te lleguen las promociones que hagan sentido solamente para ti y sean promociones 100% individualizadas. Todavía no estamos ahí, pero por lo menos ya muchas empresas hacen segmentación y hacen promociones en base a la segmentación apoyadas por la inteligencia artificial. Obviamente todo esto aumenta la productividad y hay una cierta optimización operativa. Algunos de los modelos de uso, ya hablando de cosas que están implementando, en marketing, por ejemplo, pues la parte de generación de campañas automáticas es ya un hecho. Nosotros tenemos un cliente que es una agencia grande de publicidad. Para algunos de los fabricantes de automóviles en México, por ejemplo, hacen 30, 50 campañas diferentes para un mismo anuncio. ¿Por qué? Porque como ya todos los anuncios son digitales, hacen un copy para hombres, otro para mujeres, otro para la Ciudad de México, otro para Monterrey, otro para Chihuahua, Sonora y Coahuila, otro para Oaxaca y Chiapas, hombres de tal edad. Entonces, esa hipersegmentación te la permite la inteligencia artificial, el que tú puedas hacer como un copy de un anuncio, aunque sea un anuncio de una camioneta relativamente simple, pero que vaya a cada uno de los segmentos con mensajes específicos para cada segmento. Eso pues ya ni siquiera les diría a ustedes que es el futuro, eso es la realidad. O sea, las empresas están pidiéndoles eso a las agencias y las agencias tienen que hacerlo y la única manera en que una agencia puede sacar 50 campañas con calidad, con el texto perfecto, que no tenga errores de ortografía y demás, y puede ejecutar 50 campañas a la vez y medir resultados, es con inteligencia artificial, no hay otra forma. Atención al cliente, pues ya muchos de en los contact centers, ya la respuesta que estamos recibiendo en mucho es una respuesta de un chatbot. Y yo les diría que los chatbots, inclusive la mayoría de los chatbots que hay afuera, aún los que ya están con inteligencia artificial generativa, pues todavía son relativamente sencillos. Porque normalmente lo que hacen es básicamente llaman a ChatGPT a través de una API y te dan una respuesta. Sí te están entendiendo lo que les dices y demás, pero a veces no son tan buenos en darte la información de tus productos y servicios. Para hacer eso, tendría que hacer cosas como, por ejemplo, una tecnología que se llama RAG, en donde tú puedes ir a hacer, traer información extraer información de los sistemas corporativos y dar información ya basada en tus datos privados, y no información basada en el web abierto. Algunas otras cosas ya hablando de, ¿sí? Perdón, pensé que había una pregunta. No, Hablando acerca de compras, ¿sí? César. yo no había preguntado. Bueno, hay una pregunta así, dice, va hacia compras, gracias, lo voy a adelantar. Pregunta, Ajá, ¿al día de hoy existe algún avance en IA para procesos de licitación autónomos? Como request for quotation, request for information, request for proposal. ajá. Pues mira, yo lo que les diría en general, pues yo conozco muchas personas que han tratado de hacer como que, inclusive hasta crear un chatbot que te lea toda una propuesta y te responda la propuesta y cosas así por el estilo. Es un poco complejo todavía, pero yo diría que sí estamos yendo hacia allá, en el siguiente sentido. Eh, los sistemas, los modelos de lenguaje, eh, tienen como hoy en día todavía ciertos límites. Si tú quieres tener límites muy altos, pues necesitarías meterle como que documentos gigantes, y los documentos de las licitaciones muchas veces son gigantes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Algunos de los modelos de lenguaje ya te permiten que les metas millones de tokens. El que te permite más es Gemini de Google. En Gemini tú le puedes meter 1.5 millones de tokens a la vez. Con eso puedes meter documentos muy, muy grandes de un solo golpe. Eso termina con una cierta limitación y seguramente en algunos de los modelos, sea Gemini, ChatGPT o Claude o alguno de esos,
esa va a ser una de las cosas que van a empezar a manejar más, una cantidad más grande de tokens de un solo golpe, de tal manera que puedan meter la licitación completa. Ahora, lo que yo les recomiendo hoy en día, para evitar ese problema de los límites en los tamaños y que a veces se pierde un poco el chatbot cuando son textos demasiado grandes, es como procesar por secciones. O sea, si tú te vas y le dices al chatbot como que te analice una sección de un documento complejo como un contrato y que lo haga detalladamente y que te marque posibles errores y cosas así por el estilo, es mucho más fácil como que partir el problema en pedazos y hacer análisis por segmentos. Eso mientras haya ciertas limitaciones con el tamaño de los tokens que le puedes meter, esa es una forma de hacerlo. Pero bueno, o sea, habría que ver el caso, pero sí, sí se puede hacer manejar licitaciones con inteligencia artificial. ¿Qué es un token? Perdón, Ricardo. Mira, cuando tú vas a analizar un texto, lo que son todas las palabras de un texto son traducidas hacia números, porque la inteligencia artificial, como a final de cuentas está sustentada por computadoras, lo que maneja son números. Entonces hay un paso donde toma todas tus palabras, las convierte en números y luego ya las procesa. Esos números son los tokens. Ahora, normalmente si tenemos, digamos, 80,000 palabras, vamos a estar hablando de que tenemos como 100,000 tokens, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque algunas palabras muy largas las parten dos tokens, algunos signos de admiración, puntuación, etcétera, los pone como tokens. Entonces son normalmente de lo que serían las palabras en un documento, vas a necesitar un 25% más de tokens. Eso es lo que se procesa. Entonces, pues, digamos, si estamos hablando de 1 millón de palabras, pues sí estamos hablando de un pequeño libro, ¿no? O de bueno, ni tan pequeño, de un libro más o menos de buen tamaño. ¿Sí? Bueno, alguna optimización predictiva. Otra cosa aquí, con la evaluación y selección dinámica de proveedores, sí le pueden pedir ustedes a la inteligencia artificial que les haga como una cierta evaluación. Yo, por ejemplo, hice un prompt para Gemini a través de algo que se llama Deep Research, donde le dije, a ver, consígueme cuál es la mejor SUV eléctrica en México en estos momentos. Y no le dije cuál era la lista de SUVs eléctricas, le dije nada más, dame cuál es la mejor, basado en los siguientes criterios. Digamos, consumo de combustible cuando está en modo de gasolina, autonomía eléctrica cuando está en el modo eléctrico, red de distribuidores en México, en reviews en el Internet, reviews de seguridad por alguna de las autoridades de seguridad. Yo le dije los criterios, arranqué un proceso con algo que se llama Deep Research con Gemini, me consiguió 200 documentos en el Internet. Empezó un proceso donde al principio iba y buscaba cuáles eran las SUVs que había en México. Luego empezó a cada una de esas que consideró como unas, no sé, unas 30 o alguna cosa así. eh, para cada uno fue y consiguió toda esa información, cuál era la autonomía, qué reviews había, la red de distribuidores, bla, 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 bla. Y después de 20 minutos me dijo, es la RAV4 de Toyota, la RAV4 híbrida, ¿no? Entonces, pero todo eso lo puedes hacer tú también con proveedores. Le puedes decir, a ver, dame proveedores para tal material en México, considérame todos los que encuentres en el internet y pásame, y evalúamelos en base a tal, 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 tal y tal criterio. Te hace una tabla, te les pone números y te entrega la tabla diciendo, aquí están los proveedores y el mejor es este. Y eso lo puedes hacer hoy con prompteo. Sí. Negociación asistida por la IA, obviamente también te puede asistir en negociaciones, en decirte en dónde, en lo que te está pidiendo tu proveedor, te está pidiendo algo que es justo o que es estándar de la industria y en donde a lo mejor te está pidiendo algo que va más allá de lo que te pedirían otros proveedores. Y también la parte de gestión de riesgo. O sea, si nosotros queremos hacer un análisis predictivo, de qué tanto riesgo podríamos tener en la cadena de suministro, de si el producto es manufacturado localmente o viene de China y qué riesgos podríamos hacer y analizar los diferentes escenarios de riesgo en los que podríamos caer. Tomen en cuenta que en los modelos de IA generativa ya no nada más les puedes meter texto, también les puedes meter Exceles muy complejos y decirles que te haga un análisis en Excel. Aquí algunos casos de éxito.
bueno, muchos de estos vienen de España, como Banco Santander, que ha estado haciendo implementación de asistentes basados en IA generativa, aquí para reducir el procesamiento de solicitudes de préstamos, el Corte Inglés, Repsol en España. eh, Algunos retos y desafíos en los corporativos, pues la ética y los sesgos, tenemos que tomar en cuenta si no hay algún cierto tipo de sesgo en los sistemas. Eso a veces es un poco difícil de detectar, pero podría ser que, por ejemplo, desde el punto de vista de sesgo, el sistema sesgara hacia ciertos proveedores de ciertos países, entonces hay que tomarlo en cuenta. Es parte de lo que tú tienes que saber, saber que pueden existir ciertos sesgos, entendidos como que pueda algunas decisiones favorecer a ciertos grupos. Entonces tienes tú que hacer tests para ver si hay o no esos sesgos y cómo los vas a mitigar. Políticas de privacidad, muy importante saber si vas a estar manejando datos sensibles en este tipo de sistemas, cómo deberías de hacerlo, qué settings le tienes que poner a ChatGPT para que tus datos sean privados y no los vaya a poner en la nube. Eso es muy fácil. Yo les puedo, a los que les interese, les puedo compartir un video de 2, 3 minutos en mi canal de YouTube de cómo hacer los settings de ChatGPT para esto. Obviamente también hay mucha resistencia al cambio. En las empresas estamos viendo personas que les encanta la inteligencia artificial, la usan para todo y a veces inclusive sin decirle al jefe. Y tenemos muchas otras personas que están resistiendo, ¿no? Y pues es una herramienta que ya está ahí. Ahora sí que como se dice, pues este barco ya salió y pues hay que subirse en él o hay que saber cómo lidiar si no queremos subirnos en él, ¿no? Y en la parte de ciberseguridad, pues también obviamente les da mucho más herramientas también a los hackers. O sea, ya cosas como tener un solo password ya no es suficiente. Nos pueden llegar emails que parecen de un proveedor, que tienen el texto de un proveedor, que están bien escritos, ¿no? Antes los emails que nos mandaban para tratar de hacer phishing y tratar de quedarse con nuestro password eran mal escritos, eran del príncipe de Ghana o alguna cosa así por el estilo. Hoy en día no, ya aparecen emails reales y tenemos que tener muchísimo cuidado porque lo primero que van a hacer alguien que trate de atacarte es ver quién te manda emails. Te mandan emails de la compañía abc.com. Te van a mandar un mail de ese dominio. No te van a mandar un mail de un dominio raro, te lo van a mandar de la compañía, o sea, de la compañía que es proveedor tuyo, de alguien que te manda emails y te va a decir una cosa que normalmente te dice y te va a poner una liga para que le des clic y si le das clic ahí vas a tener problemas. Entonces tienes que tener mucho cuidado que estamos en un mundo bastante más complejo en donde la seguridad se puede vulnerar muy fácilmente, ¿no? Ricardo, permíteme hacerte unas preguntas porque están correlacionadas a la presentación en lugar de esperarme hasta el final, si te parece. Sí, sí, dale. Bueno, la primera es el tema de contratos, ¿no? Contratos legales, ¿no? Dice, por ejemplo, en el caso del contrato, si existe una alucinación que cambia una penalidad o no la entiende, puede llegar a ser muy grave. ¿Será el momento de fiarnos al 100% de la información que nos da la IA en una licitación? No, yo creo que, o sea, por el asunto de las alucinaciones, no puedes, depender al 100% de la información de la IA, porque la IA puede cometer errores. Pero lo que sí es cierto es que cuando ya la integras en el flujo y dices, ok, voy a consultar a la IA me va a dar un dato, ese dato lo voy a verificar con alguna otra fuente que no sea IA. Aún y cuando hagas esa verificación, de todas maneras, el proceso de punta a punta va a ser más rápido. ¿Sí? Ok, Ese es el punto. O sea, sí, tienes que verificar siempre. No te puedes fiar de lo que te da, siempre lo tienes que verificar y tienes que verificar con una tercera fuente, ¿no? dos más. Pregunta al asistente que si puede repetir el nombre de de la app de IA con la que puedo hacer una evaluación de proveedores, por favor. En el de, bueno, o sea, yo, por ejemplo, para la parte esta de análisis de datos normalmente utilizo ChatGPT, ¿sí? Pero es ChatGPT, tiene que ser de preferencia el pagado, porque no le vas a estar subiendo Exceles con los datos de tus proveedores o los productos que quieras analizar y demás, y vas a hacer procesos de ciencia de datos y de análisis de datos sobre tus datasets. Y les decía por ahí que hay un video en mi canal
que habla acerca de la parte de privacidad. Déjenme les pongo, porque por ahí también alguien ya puso esa pregunta. Esto, en algunas empresas, por ejemplo, en mi caso no me permiten usar ChatGPT. Tengo una inteligencia artificial dentro de la misma empresa que la hacen para nosotros para usarla para nuestro trabajo, ¿no? Sí, eso es lo que hemos estado haciendo con algunos de los clientes, que lo que buscan es pues tener privacidad y eso, entonces también se pueden hacer implementaciones de chatbots que llaman a ChatGPT, pero que los datos los manejan de forma privada en tu infraestructura de servidores o en tu nube, ¿no? Que no tengas que dejarle los datos a tu proveedor de IA, ¿no? Eso sí se puede hacer. Y de hecho eso es una práctica pues bastante común, y por eso ven ustedes que muchos tienen como sus sabores específicos de ChatGPT. O sea, creas un chatbot que llama a ChatGPT, entonces te va a estar dando el mismo servicio, pero la parte de tus datos y cómo los almacenas y todo lo demás lo haces de forma privada. Eh, Eso se puede hacer no solo con ChatGPT, con Gemini, con Llama, con muchos de los otros. Inclusive hay quienes utilizan pues más una IA desde el punto de vista de una IA privada. Y respecto a los proveedores, por ejemplo, es distinto un proveedor de retail, Palacio de Hierro, que para oil and gas. ¿Cómo podremos configurar para que se tomen en cuenta diferentes factores? Ahí lo haces a nivel del prompt. Yo les diría, para hacer investigación, por ejemplo, de proveedores, qué proveedores cumplen con ciertas cosas, yo me iría más sobre Deep Research. Porque Deep Research es, vía un prompt, tú le dices algo que a lo mejor va a ir a buscarte 200 sitios web diferentes, en una búsqueda, digamos, masiva. Entonces yo lo iría más con Deep Research para que te traiga todas esas fuentes. Te va a dar la lista de fuentes. Tú también puedes ir a la lista de fuentes a leerlas, si quieres. O utilizar otra herramienta que es de Gemini, es de Google, que se llama Notebook LM. Notebook LM es una herramienta súper interesante porque Notebook LM, en vez de que el chatbot te responda en base a la información del web abierto, tú le das tus fuentes y te tiene que responder en base a tus fuentes. Hay una pregunta ahí, la última, que es la de Israel López, que dice que si en Gemini puede hacer lo mismo que con ChatGPT en análisis de datos. Sí, sí se puede hacer con Gemini, y yo te lo recomendaría hacerlo con el 2.5, que es el que acaba de salir, o si no, con el 2.0. ChatGPT Ajá. o Copilot MS-365, ¿qué roles o posiciones se están desarrollando alrededor de IA con la aplicación en compras y cadena de suministro? Especialistas en creación de prompts, como que vienen para... Ok, bueno, sí, Israel, en la parte de lo que tú comentas, Israel, ChatGPT o Copilot, yo les diría, Copilot también está basado en la tecnología de ChatGPT. O sea, Microsoft usa los modelos de OpenAI. Entonces, en términos generales, es como si dijeras, bueno, tienen el mismo motor. Em, Hay gente que le gusta más uno que el otro, entran hasta cuestiones de que si es más agradable el chatbot de ChatGPT o el de Copilot. En general a la gente le gusta más el chatbot y la conversación con ChatGPT que la de Copilot, pero la tecnología de base es la misma. Entonces yo te diría eso no es tanto problema. ¿En dónde se están desarrollando especialistas en creación de prompts? Sí, eso se llama ingeniería de prompts. Em, y por ahí, pues eso se está haciendo no solamente en la parte de compras y cadena de suministro, sino en general. También se está utilizando mucho en programación. Entonces, en programación también por ahí hay muchos programadores que ya el código lo están generando en una buena parte con la inteligencia artificial. Yo les diría, hoy en día, pues donde se está utilizando más así ya digamos, en usos, sin hablar tanto de posiciones. Los que más lo utilizan son los programadores para generar código, y los que siguen son quienes generan muchos documentos. Y ahí, pues obviamente en todo lo que es compras, pues se generan muchísimos documentos de todo tipo, y también para analizar documentos. Por ejemplo, te mando un contrato, un proveedor, analízame este contrato, encuéntrame áreas en donde podría mejorarse o áreas de riesgo en el contrato, etcétera. Entonces, no solamente en la parte de generación de documentos, sino en el análisis también. Y lo que nosotros estamos haciendo en la implementación con clientes, pues es arrancar por evaluar oportunidades. O sea, en primer lugar, entender cuáles son como que los casos digamos, que ustedes tienen, cuáles son aquellos casos que a ustedes
les cuestan más trabajo, les cuestan más tiempo, que serían como donde habría un mayor impacto de la IA. Y en base a eso, lo que nosotros hacemos es plantear pilotos estratégicos para desarrollar capacidades y en base a eso ya ponerlos en producción, ¿no? Y bueno, también quería dejarles por aquí la invitación a que se unan a la comunidad Crea con IA. Como seguimiento a esto, pues vamos a tener pues está mi comunidad que es Crea con IA y vamos a tener un seminario, bueno, realmente es un taller para que conozcan las herramientas y puedan aprender cómo usarlas efectivamente, aprender cómo hacer prompts, aprender cómo hacer análisis de datos con los chatbots. Eso lo vamos a tener hacia finales de mayo con Aprocal. Entonces estén atentos para ese seminario, para ese workshop. Y por Crea con IA Pro, que es mi comunidad, que es una comunidad de suscripción que cuesta 250 pesos al mes o 2,400 al año, digamos, profundizando con esto. Todos los meses tenemos en la comunidad cursos de inteligencia artificial, de ingeniería de prompts y demás, pues para que vayan aprendiendo todo esto además de todo lo que vamos a estar haciendo con la Procal ya algo más profundo, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Una pregunta que me hacían por otro lado es, ¿existe, te das cuenta que está una inteligencia artificial, pero que se aprovecha de las demás como una rémora, ¿no? No sé, poner una palabra, ves que las rémoras se alimentan Ajá. de lo que sobra. Entonces hay inteligencia artificial que realmente la única inteligencia es ir a consultar a las otras hijos de inteligencia artificial y regresar a tu resultado. ¿Existe algo así? ¿Es lo de DeepSeek o qué opinas? Pues sí, o sea, lo que dicen que hizo DeepSeek con ChatGPT es que hizo como un destilado, ¿sí? Que es aprovecharse de un modelo que es muy capaz, que es el de ChatGPT, y de ahí derivar un modelo también muy capaz como un destilado del modelo principal. Eso es una práctica que es más o menos común, o sea, inclusive los mismos proveedores lo hacen con sus modelos, o sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, tenemos que ellos también sacan una versión mini de sus modelos que es una versión destilada más pequeña, que consume menos recursos para su ejecución, pero que también es muy buena y normalmente es un destilado, ¿no? Ahora, la acusación que estaba haciendo OpenAI era decir, bueno, pues que DeepSeek estaba haciendo eso, pero con los modelos de OpenAI, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es un poco sorprendente cómo es relativamente fácil que se copien entre los proveedores, lo cual pues hace que esto esté yendo a una velocidad muy rápida. Pero sí, o sea, sí es vamos a ver todavía cambios muy, muy veloces. Ahorita lo que ha sucedido en las últimas semanas es que, pues, realmente lo que hemos visto es, por ejemplo, nuevos modelos de imágenes. Por ahí el internet se inundó con imágenes hechas en el estilo de este estudio japonés de manga que es muy popular, que se llama Estudio Ghibli, que fueron con el nuevo generador de imágenes de ChatGPT. O sea, salió el nuevo generador de imágenes hace una semana y se inundó la red con este tipo de imágenes. También las puede generar algunos otros generadores como el de Gemini. Ahorita están ya saliendo nuevas versiones, nuevas generaciones de los modelos de video. Entonces está yendo muy, muy rápido esto. Yo lo que les diría es importante que se suban a esto, que manejen la inteligencia artificial, que la manejen con sus casos de uso. Y si quieren, también déjenme por aquí ponerles mi LinkedIn para los que quieran hacer contacto conmigo, ya hablando de algún caso de uso específico o alguna cosa por el estilo. ¿Te puedo hacer una pregunta del público mientras? Sí, por favor, adelante. Gracias. Gracias por la charla e información compartida. Pregunta, ¿existe ya alguna herramienta de inteligencia artificial que funcione como interfaz entre un ERP y los procesos de generación de documentos y análisis de datos? Sí, mira, o sea, lo que se hace ahí es aplicar una cosa que se llama RAG, R-A-G, y eso no nada más es para el ERP o para ya hay otra que está emergiendo que se llama MCP, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es RAG? RAG es o sea, tienes un sistema tradicional que puede ser el ERP, que puede ser el CRM,
o algún otro de los sistemas donde tú tienes tus inventarios o tienes tus ventas en el POS o cosas así por el estilo. Y lo que quieres tú es ir, que te den vía un prompt en español plano, que tu director diga, dame las ventas del último mes, pero quítales tal cosa o quítales este fin de semana que sabemos que hubo mal tiempo o alguna cosa así, que lo entienda un chatbot de inteligencia artificial y que lo traduzca a cómo hacer una consulta a la base de datos, pero sin que tu director tenga que saber cómo programar en la base de datos, ¿sí? Eso lo haces con RAG, que es Retrieval. Ahorita se los pongo. Bueno, ya les puse ahí, las siglas es RAG, pero es el chatbot interactuando con una pieza, interactuando con tu informática tradicional, con el RP o con el CRM, ¿sí? Para presentaciones ejecutivas, para las áreas de compra, bueno, todos presentamos, pero en compras, ¿qué inteligencia artificial Usen recomiendas para este Gamma. Gamma? Gama, Esta está sí, hecha aquí con está Gamma. Gama. Esta presentación está hecha con Gama. Si me quiero aventar ahorita una nueva presentación en un minuto la puedo hacer. O sea, ahorita me dan un tema y la ponemos. Vamos a hacer una generación. Dame un cierto tema, dame un tema, César, de compras. Compras de tanques de gasolina plegadizos, 50,000 litros. Esa no es así como que tan fácil, Acero, mira, no, no, ¿no? acero, compras de acero, esa es buena, Ajá. Rafael, es un commodity. Compras de acero. Compras de Después acero la platicamos ahí, en Ricardo y yo, México. Ok. y cada- Esto es mi prompt, ¿no? Es una línea de prompt aquí. Le voy a decir que me genere primero un outline de una presentación de 8 slides. Aquí le puedo decir más, está en inglés, le voy a decir que me lo ponga en español de México. Y ya me va a sacar un outline. Obviamente, si el outline no nos gusta o lo que sea, bueno, ya podemos modificarlo a nivel del outline, pero empieza por generarnos ese esqueleto, ¿no? Entonces, y luego ya le decimos que nos genere la presentación completa. Compras de cera en México, situación actual del mercado, principales productores, fuentes de importación, proceso de importación, tendencias y oportunidades, desafíos del sector, estrategia para compradores. Aquí están ya. Vamos a decirle que nos lo genere. Pues Aquí información es, de backup también. Y ya está. ahí está, ya lo está generando. Te genera las gráficas, te genera las imágenes. Las imágenes además son imágenes de inteligencia artificial, o sea, no es que te las estás pirateando del internet o alguna cosa así. Si lo quiero poner en inglés, pues nada más le doy a un botón, ahí está. Compras de acero en México, situación del mercado, del tamaño, principales productores, ¿no? Ya, todo eso se lo aventó, ustedes lo vieron aquí en un par de minutos, ¿no? Ricardo, muchas gracias por tu participación. Amigos de Aprocal, está el taller próximo a fin de mayo con Ricardo Carrión. Ojalá que se unan también al grupo de CREA, es muy interesante, ahí ven más allá de lo que hemos visto hoy, es una pequeña probadita. Espero que les haya gustado y te agradezco mucho nuevamente, Ricardo, por tu tiempo. Que tengas Muchas una buena gracias, tarde. César. Gracias.